Muy bien. Tenemos aquí dos preguntas y un problema. La primera pregunta dice, explique en qué consiste el principio de Pascal y para qué se utiliza. Bueno, el principio de Pascal se utiliza para estudiar los fluidos en reposo. Y para ello podemos analizar esta figura, ¿ok? Veamos una cosa. Si usted está en la playa, o bueno, en una piscina, no puede ser, no necesariamente tiene que ser un fluido muy grande, y usted está fuera del agua, la presión que usted está sintiendo es la presión atmosférica en ese punto, ¿sí? Entonces, digamos, si usted está a nivel del mar, está en la playa, la presión que usted está soportando por estar en la orillita del mar, ahí donde revientan las olas, es una atmósfera. Pero resulta que si usted viene y se mete al agua y ya empieza a existir o a sumergirse, ¿verdad? Y hay una profundidad ahora, el agua que está alrededor suyo hace una presión sobre usted. Y esa presión depende de la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad del planeta por la profundidad. Entonces, esto quiere decir que entre más profundo vaya yo en el agua, qué sé yo, imagínense que está buceando, ¿verdad? Aquí está, van las burbujillas. A mayor profundidad, más presión manométrica hace. Presión manométrica. La presión manométrica es la presión que hace el agua sobre cualquier objeto que se encuentre dentro de esta. El principio de Pascal indica a que, por ejemplo, si tenemos un tubo U, dice que la presión que usted ejerce a un lado del tubo será la misma presión que ejerce del lado contrario. O sea, digamos, cuando usted tiene aquí un tubo U a la misma altura a la que esté un punto de la izquierda y de la derecha, las dos presiones A y B, las dos presiones son iguales. O sea, que la presión que usted ejerce, vamos a ver, ahora veamos ese tubo U, pero tal vez en una forma prismática. Ok, digamos que sea algo como así. Ok, y que aquí tenga una cara. La presión que se ejerce sobre esta cara, y todo esto está lleno de fluido, ¿verdad? Pues imaginemos que todo esto está lleno de un fluido rojo. La presión que usted ejerza sobre esta cara va a ser igual o se va a transmitir en todas las partes de ese fluido y, por ejemplo, se va a transmitir a esa cara. La presión aquí, ¿verdad? Hecha a través de una prensa, no sé, algo, un cuerpo que usted puso aquí muy pesado, esa presión se va a transmitir al resto del fluido y hará una presión sobre esta otra cara. ¿Ven? Entonces, el principio de Pascal podríamos definirlo como que es aquella toda presión ejercida hacia un fluido se propagará sobre toda la sustancia de manera uniforme. Por eso yo cuando hago una presión aquí, se va a transmitir esa presión hacia la otra cara que está de este otro lado. ¿Sí? Y esto es muy importante, por ejemplo, cuando hablamos de prensa hidráulica. ¿Ok? Prensa hidráulica. La prensa hidráulica es el motivo por el cual las grúas o los bajops
funcionan. Y consiste en que yo tengo aquí un área 1, aquí tengo un área 2, y yo vengo y aplico aquí una fuerza sobre esa área 1, y aquí se aplicará una fuerza 2 sobre esa área 2. Y entonces toda esa presión que ejerce sobre la cara 1, la fuerza 1, será igual a la presión que se ejerce sobre la cara 2. ¿Ve? Por eso es que eso es una de las aplicaciones de la prensa hidráulica. Por eso es que en las grúas, por ejemplo, de los talleres o lo que son los elevadores, el principio de Pascal funciona muy bien. Porque vea que aquí, si yo aplico una fuerza pequeña en un área pequeña, la presión se transmitirá por todo el aceite y llegará y saldrá al otro lado aplicando una fuerza más grande en un área grande. Y podremos levantar un carro. Si ponemos el carro de este lado derecho, con solamente aquí presionar una jeringa, toda esa presión se puede transferir y multiplicar a la hora de hacer un émbolo grande que sostenga un objeto grande. Muy bien. Eso contestaría nuestra primera pregunta. Y la segunda, ¿cuáles son las características fundamentales para que se cumpla el principio de Arquímedes? Okay. Bueno, ahí ya estamos hablando de flotabilidad. ¿Ok? Y para hablar de flotabilidad, bueno, la idea es que haya un cuerpo y ese cuerpo metido en el fluido experimente una fuerza boyante, una fuerza de empuje. ¿Ok? Y es que, vamos a ver, bueno, las condiciones que tienen que existir, vamos a ver si podemos ponerlas, vamos a ver si podemos ponerlas aquí, creo que aquí podríamos ponerlas, aquí están. Las condiciones es que, bueno, un objeto que se encuentra dentro de un fluido experimenta un peso hacia abajo, ¿verdad? Que hace la fuerza de la gravedad. Pero que en condiciones normales, ¿verdad? El empuje, un momento que estoy compartiendo una imagen que no, ahora sí, aquí, ¿ok? Creo que lo de prensa hidráulica no quedó, ¿verdad? Estaba representando otra parte. Bueno, esto es lo de la prensa hidráulica. Volvemos a la pregunta A, que dice que, bueno, esta es la aplicación del principio de Pascal, donde la presión ejercida en el punto 1 va a ser igual o se va a transmitir por todo el aceite y saldrá a la parte 2. La parte 2 es el émbolo grande. Y digamos, si usted viene y coloca un auto en la parte derecha y en la otra parte, de la parte izquierda, hay una jeringa, usted con hacer presión sobre la jeringa puede levantar el carro. A eso se le llama efecto multiplicador de prensa hidráulica. Funciona para los elevadores en talleres, los bajops, los tractores, también, aquí funciona. Y dice que un área pequeña aplicada a una fuerza pequeña se transmite en una fuerza grande en un émbolo grande. Lo que les decía, el principio de Arquímedes. Las condiciones para el principio de Arquímedes es que, bueno, tenemos que tener un objeto que tenga un peso real, un peso que la fuerza del planeta haga hacia abajo, y el fluido haga una fuerza de empuje, que sea ascendente la fuerza de empuje, ¿verdad? ¿Ok? La fuerza de empuje debe actuar verticalmente hacia arriba y aplicado en el centro de gravedad del cuerpo. ¿Ok? Muy bien. Esas son, digamos, que la condición que debe tener la fuerza de empuje. Ahí, ascendente y aplicado en el centro de gravedad del cuerpo. Y bueno, recordar que el volumen desalojado o el volumen del cuerpo es el volumen del cuerpo que se encuentra sumergido en el agua. ¿Ok?
Eso es importante. Volumen desplazado es igual al volumen del cuerpo sumergido en el agua. ¿Ok? Veamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más puede decirnos ese principio de Arquímedes? ¿Qué otras condiciones? Vamos a ver. Bueno, viene lo siguiente. Tal vez aquí puede existir 3 condiciones de fuerzas que es importante mencionar. Y es lo siguiente. Vean, hablando de peso y empuje. Y lo tenemos aquí. Ok, ponga atención. Las condiciones serían, vamos a utilizar aquí un marcador. Ok, aquí está. Si el objeto se hunde totalmente, es porque el peso del cuerpo es mayor al empuje. Si el cuerpo flota en la mitad del recipiente, es porque el peso es igual al empuje. Y por eso el pececito flota ahí. Y si es como este corcho que flota en la superficie, el peso es igual al empuje también. Cuidado, uno pensaría que el peso es menor que el empuje. No, 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 no. No, no. Si flota, y aquí viene la ley, si flota en cualquier parte, sea en la superficie, en el medio o casi llegando al fondo, pero flota, peso es igual a empuje. Esas serían las 3 condiciones para 3 objetos diferentes, flotando en la superficie, flotando en el medio del recipiente o hundiéndose al fondo. ¿Bien? Si volvemos a la pregunta, bueno, aquí está. Esas son las características fundamentales para que se cumpla el principio de Arquímedes. Bueno, otra debe de ser, ¿verdad? Entre esas características fundamentales es que el fluido tiene que ser incompresible, ¿verdad? Y tiene que tener una densidad uniforme. ¿Ok? Incompresible y que tenga densidad uniforme. ¿Ok? Y bueno, ahora sí viene el problema. Dice, usted sumerge un cuerpo en un recipiente con gasolina. Le dan la densidad de la gasolina, que es 680 kilogramos por metro cúbico. Y al soltarlo, nota que empieza a subir hacia la superficie. Después de unos segundos, exactamente la mitad del volumen queda sumergido y la otra mitad sobre la superficie. Bueno, sabemos, bueno, calcule la densidad del objeto y si el volumen del cuerpo, el volumen del objeto, ¿verdad? Si la fuerza boyante sobre el mismo es de 1345. Ok. Para calcular la densidad del objeto, como está flotando, peso es igual a empuje. Peso y flota en la mitad, ¿verdad? O sea, la mitad, el 50% está adentro y el otro 50% está afuera. Masa por gravedad es igual a densidad del fluido por G por V'. Se van las G. Masa del cuerpo es igual a densidad del fluido por V'. La masa del cuerpo no lo sé. Sí sé la densidad del fluido, que es gasolina, 680. Y vea qué curioso. SV', que es el volumen del objeto que está dentro de la gasolina, es el 50% de todo el volumen. Ah, el 50% de todo el volumen. Y entonces, cuando yo vengo y mando volumen a dividir, ¿verdad? Me queda esto, ¿verdad? Ah, me doy cuenta que masa, este volumen lo mandé a dividir. Masa entre volumen es que densidad. Ah, estoy encontrando la densidad del cuerpo. 680 por 50 entre 100. Eso me daría 340 kilogramos por metro cúbico. Ah, muy bien. Esa es la densidad del objeto. Muy bien. Ya contestamos la primera pregunta.
Y la segunda dice que calculemos el volumen del cuerpo si la fuerza boyante es de 1345. Okay. Como empuje o fuerza boyante es igual a densidad del fluido por G por V', y me están diciendo que la fuerza boyante es 1345, la densidad de la gasolina 680, la aceleración de la gravedad 9,8 y encuentre el volumen del objeto, pues 1345 entre 680 por 9,8, eso me da V'. 1345 entre 680 por 9,8, eso nos da 0,202. 0,202 metros cúbicos. Y contestamos el problema. Lo resolvimos. Muy bien.